identificarme con Cristo. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él, y que el mundo conozca que Cristo es real, no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Quiero identificarme con Cristo. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él, y que el mundo conozca que Cristo es real, no solamente palabra. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Le damos una cordial bienvenida, apreciado hermano, a este servicio de predicación dominical. Gracias por poder estar con nosotros una vez más, un domingo reuniéndonos, congregándonos de esta manera. Yo sé que ha sido difícil durante estas semanas el poder congregarnos, poder reunirnos de esta manera. Para muchos creyentes también les ha sido complicado el poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor dominical por razones de situaciones en internet. No ha sido muy buena, pero hacemos todo lo posible y tenemos siempre la bondad de Dios y la misericordia de Dios para poder escuchar el mensaje de predicación. Espero que este mensaje sea una gran bendición para su vida como lo es para nosotros. Recordamos que cada uno de nosotros necesitamos la palabra de Dios, ya que por medio de ella podemos alimentarnos más y más. Pero no solamente nos alimenta, sino que nos consuela. No solamente nos alimenta, nos consuela, sino también nos instruye. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos enfrentar el mundo en el cual estamos viviendo, los afanes de la vida, las preocupaciones que tenemos. Cuánto más cada uno de nosotros que está viviendo aquí en Venezuela está pasando por circunstancias complicadas. Aparte de la pandemia, tenemos tantas circunstancias tan complicadas y tan difíciles en nuestras vidas que a veces llegamos a un punto de poder reventar. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de tener una vida tranquila, una vida calmada. Hoy día estaremos hablando algo muy parecido también que nos ayudará en nuestra vida espiritual. Y tiene que ver básicamente sobre una palabra: estrés. ¿Cómo enfrentar el estrés? ¿Alguna vez ha utilizado esta palabra, esta expresión, estoy estresado? ¿Qué realmente significa estoy estresado? En nuestros últimos días, años, hermanos, ha sido una palabra muy utilizada, y no solamente por los hombres adultos, los jóvenes, y lo más increíble, quizás aún por los propios niños. ¿Pero qué niños? ¿Niños de 5, 6, 4 años? ¿Alguna vez has escuchado esta expresión de un niño de 4 años? Mamá, ya va, me estás estresando. Eso trae mucha risa quizás, pero a su misma vez trae mucha preocupación. Porque si el hecho es que si cada uno de nosotros podemos enfrentar las presiones de la vida, el estrés, podremos seguir adelante. Pero lamentablemente hay muchas personas que no pueden enfrentar el estrés. Cuando estamos hablando del estrés, yo sé que usted y yo tenemos ámbitos totalmente diferentes. Y quizás usted está sentado allá diciendo: pastor, usted no sabe realmente acerca del estrés que yo tengo. Su vida es totalmente diferente a la nuestra. Bueno, veamos algunos ejemplos que usted puede pensar en relación a que yo también puedo estar estresado, o cualquier persona que está ministrando puede estar estresado, y quizás nuestro estrés puede ser mucho mayor que el de usted. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos personales de estrés. Cuando vienen los problemas de los hermanos y las diferentes circunstancias que los creyentes comparten con nosotros, ¿adivina qué? Viene una gran presión dentro de nosotros. Lo que está pasando el hermano y el problema que está pasando, y cómo podemos nosotros enfrentar esa situación. Aparte de nuestros problemas personales, familiares, imagínese los problemas que tenemos de cada creyente o cada persona y cada familia que viene a compartir con nosotros. Otro ejemplo: cómo no estresarnos en la planificación y ejecución de programas de actividades de la iglesia. Usted sabe muy bien que tenemos varias actividades en el transcurso del año. Lamentablemente por esta pandemia ha parado todas estas actividades, pero tenemos actividades.
no puedes imaginarte la presión que puede tener cuando estamos tratando de planificar actividades para que todo pueda salir bien y pueda ser para la gloria del Señor. Bueno, otra cosa. ¿Cómo no afanarnos en la visión del cumplimiento de la gran comisión? Gente que necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas personas que necesitan una iglesia, muchas personas que necesitan un pastor, una persona que les vaya a predicar y les vaya a instruir. No te imaginas la presión que podemos tener. Así como ellas, podemos mencionar muchas que están allá. También puedo entenderte que tú también puedas tener algunas preocupaciones o cómo enfrentar el estrés sobre estas circunstancias que estamos pasando. La gasolina, quizás no hay luz, no hay agua. Quizás no hay alimento y es allí donde viene esta presión o la palabra estoy estresado. Realmente, ¿qué es el estrés? Hoy día, acompáñame a poder hablar un poco de cómo enfrentar el estrés en nuestras vidas. Para esto, voy a invitar por favor que cierren sus ojos y vamos a dirigirnos en oración, pidiendo a Dios que nos pueda enseñar por medio de su santa palabra cómo poder enfrentar el estrés. Cómo poder enfrentar la tensión, la presión emocional, la presión de los problemas en nuestras vidas para que podamos ser victoriosos en cada una de ellas. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por una vez más, Señor, por tu misericordia y tu amor mostrado en cada momento y en cada instante y en cada lugar y en cada día, Señor. Agradecemos porque un día nos salvaste, Señor. Nos rescataste del lugar donde estábamos para poder colocarnos en algo especial como hijos tuyos, Señor. Pedimos en esta oportunidad, Padre Santísimo, que nos enseñes por medio de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el Maestro y este servidor simplemente sea un comunicador de tu mensaje. Señor, no quiero expresar lo que yo pienso, quiero expresar lo que tu palabra enseña, Señor. Ayúdanos a poder tener pensamientos amplios, abiertos, corazones dispuestos a escuchar tu palabra y que sea de gran bendición este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús pedimos las cosas. Amén y amén. Ahora su Biblia, por favor, al libro de Proverbios en nuestras Biblias. Libro de Proverbios en nuestras Biblias, por favor. Vamos a comenzar hablando sobre un pasaje de las Escrituras que vamos a utilizarlo casi al final del servicio de hoy día. Proverbios capítulo 3, por favor. Vamos a dar lectura del verso 5 al verso 6. Proverbios capítulo 3, del verso 5 al verso 6. Recuerda que hoy día estamos hablando acerca de cómo enfrentar el estrés. Proverbios capítulo 3, verso 5 y verso 6. Dice la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué extraordinario versículo! Nos muestra este versículo que debemos de colocar nuestra confianza, colocar absolutamente nuestra fe en Cristo Jesús, en el Padre Celestial. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos podamos encomendarnos delante del Señor y debemos de reconocerlos. Y que no solamente debemos apoyarnos en lo que nosotros sabemos o en lo que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas, sino que podamos colocar nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestras presiones y preocupaciones delante de Dios. Hoy estaremos hablando justamente acerca de este estrés. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que usted y yo podamos definir lo que es el estrés. Hemos experimentado el estrés, pero muchas veces no hemos definido bien lo que significa la palabra estrés. Bueno, el estrés realmente es un estado emocional y mental de preocupación, tensión y presión, que puede llevarnos hasta un aspecto de pánico en nuestras vidas y que puede convertirse no solamente en una emoción, sino puede convertirse en un vicio en el cual nos sentimos acorralados o incapacitados para tomar decisiones o poder seguir adelante. Esto es básicamente lo que es un estrés. Puede provenir de cualquier situación de pensamiento o de frustración o de algún tipo de enojo o nerviosismo ante las circunstancias que estamos pasando. Esto es el estrés. Pero usted dirá, sí, bueno, todos nosotros estamos acostumbrados quizás al estrés. Bueno, sí, como les dije en una oportunidad al comenzar el mensaje, es parte de nuestra vida ya el estrés. Y no solamente de la nuestra, de los adultos, de los jóvenes y aún de los niños. Pero el problema es que trae consecuencias este estrés. Por ejemplo, cuando hacemos un poquito de estudio acerca del estrés, podemos ver que hay dos tipos de estrés.
Un estrés que es agudo y un estrés que es crónico. El estrés que es agudo, hermanos, es un estrés de corto plazo que desaparece rápidamente. Y esto nos ayuda realmente el estrés en muchas oportunidades para enfrentar o controlar situaciones peligrosas en nuestras vidas. Es parte de algo de nosotros. También ocurre cuando hay algo nuevo o emocionante. También somos estresados. Todas estas personas que experimentan este estrés, cada uno de nosotros ha experimentado estrés. Este estrés agudo en cuanto a nuevas emociones o como en situaciones peligrosas es algo normal dentro de nosotros. Pero llega el estrés crónico. Este estrés crónico, apreciado hermano, es el que dura por un periodo prolongado de tiempo. El agudo es un periodo de tiempo, el estrés agudo un pequeño periodo de tiempo, pero el crónico va avanzando más y más del tiempo. Cualquier tiempo de estrés que continúa por semanas y por meses ya es un estrés crónico. Ahora, podemos acostumbrarnos acerca de este estrés crónico, apreciado hermano, que probablemente si lo seguimos manteniendo dentro de nuestras vidas, vamos a tener complicaciones físicas y emocionales. Hay otro tipo de estrés, que es el estrés crónico. Este estrés crónico es el que dura no solamente por un periodo pequeño, sino que es un periodo prolongado. Eso significa que pasan semanas y meses siendo estresados. Y lamentablemente, si tenemos un estrés crónico, se va a convertir en un problema de salud de cada uno de nosotros. Usted podrá decir: pastor, ¿eso significa que yo puedo tener entonces ahora mismo estrés y muchos de mis problemas físicos son por el estrés? Sí. ¿Sabe que si una persona ha experimentado estrés por muchas semanas, va a comenzar a experimentar algunos problemas físicos? ¿Cómo qué? Como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión y ansiedad, problemas de piel con el acné y también con problemas menstruales. ¿Sabe una cosa? Entonces nos encontramos sobre alguna situación muy complicada en cuanto a nuestras vidas, en relación a enfrentando el estrés. Cuando vienen nerviosismos, cuando vienen preocupaciones, tensiones, tenemos muchos problemas en nuestras vidas, enfrentamos el estrés. Y si no sabemos cómo llevar el estrés, enfrentar el estrés, podremos convivir con él. Y lamentablemente el estrés comenzará a tener situaciones complicadas en nuestra salud. Hay algunos síntomas de estrés. Usted podrá decir: bueno, yo creo que no tengo estrés. Présteme atención sobre unos síntomas del estrés. Mala memoria, dolores y achaques frecuentemente, dolores de cabeza, falta de energía o concentración, problemas sexuales, también cansancio, problemas para dormir, hay demasiado desánimo en nuestras vidas, malestares estomacales. No solamente eso, sino que muchas veces personas comienzan a utilizar su estrés para poder sacarlo de su vida utilizando algunos vicios, pérdida o aumento de peso. También esos son algunos de los síntomas de lo que encontramos en cuanto al estrés. Pastor, ¿eso podría experimentar entonces un creyente con estos síntomas y en relación al estrés? Claro que sí. Hemos encontrado en la vida personal, ministerial, muchas personas que han llegado hasta este punto de no saber cómo enfrentar el estrés, ya han tenido estos síntomas y lamentablemente muchos de sus problemas crónicos que tenemos de salud son lamentablemente por el estrés. No queremos llegar a este punto. Por esa razón, usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos tener vidas tranquilas y podamos enfrentar claramente el estrés. Le voy a ser honesto, por muchos años en el ministerio estaba siendo muy estresado. El ministerio era una parte que me apasiona. Soy llamado para el ministerio, Dios me llamó al ministerio, pero muchas veces llegué al punto, hermanos, de poder estresarme, especialmente en la visión, en el cumplimiento de la gran comisión. Yo decía: ¿qué más puedo hacer? Necesito hacer más cosas. Y había llegado a un punto donde el estrés había controlado mi vida. Y lamentablemente tuve que aprender a cómo enfrentar este estrés.
Uno de los ejemplos extraordinarios que podemos encontrar en la palabra de Dios de cómo enfrentar el estrés es con el mismo Señor Jesucristo. Acompáñame por favor al libro de Juan, capítulo 17. Vamos a ver el ejemplo precioso, el ejemplo extraordinario del Señor Jesucristo, cómo enfrentó el estrés. Cuando estaba leyendo la palabra de Dios y estudiando, llegué a este capítulo del libro de Juan, capítulo 17, un capítulo muy conocido que tiene que ver con el discurso de despedida. En el capítulo 17 de Juan, vayamos por favor, Juan capítulo 17 en nuestras Biblias. Juan capítulo 17, bueno, del capítulo 13 al capítulo 17 son los que podemos llamarle capítulos o discurso de despedida con sus discípulos. Y en el capítulo 17 vamos a encontrar el mensaje final y lo va a hacer de una manera de una oración. El Señor Jesucristo va a orar por sus discípulos, realmente va a pedir y tiene varias peticiones y muchas de ellas tienen que ver, Señor, guárdalos. Ahora yo no estoy con ellos, yo los protegía cuando estaba con ellos, pero ahora me voy a ti, Padre, glorifícame. Y quiero que los cuides del mal, quiero que sean uno como tú y yo, Padre. Y comienza a hacer muchas peticiones. Pero en el capítulo 17, vamos a dar lectura por favor del versículo 1 al versículo 4 y présteme atención, dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4, presta mucha atención. Dice: Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Presta atención y quiero que me ayudes por favor y quiero resaltar esta frase. Dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando leí esta parte de la palabra de Dios, y lo he leído muchas veces, pero no trajo un impacto muy grande en mi vida, cuando él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Básicamente lo que está diciendo es: tengo una misión cumplida. Ya he cumplido la misión que me has mandado. He acabado. Esto me llamó mucho la atención porque inmediatamente comencé a pensar y dije: ¿qué? ¿Ya ha terminado el Señor Jesucristo? Todavía hay mucha gente que necesitaba escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Había muchas ciudades que necesitaba el Señor Jesucristo visitar. Había mucha necesidad. Había muchos milagros que tenía que hacer el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede decir el Señor Jesucristo: he acabado ya lo que tú me enviaste a hacerlo? Y sabe una cosa, es allí donde encontramos aquí un gran ejemplo del Señor Jesucristo de que el estrés no podía él tomarlo. Ahora, él se preocupaba por las personas, claro que sí. Había muchas personas que todavía necesitaban de Cristo Jesús. Pero sabe una cosa, él comenzó a pensar y saber que su propósito y su tiempo había llegado en ese mismo instante. Que lo que Dios requería de él, hablando de Cristo Jesús, ya se había cumplido y tenía un tiempo determinado. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo enfrentó el estrés con el propósito de su vida. A veces la visión, la comisión y la pasión, a veces nosotros mismos la convertimos en un gran estrés. Apreciados oyentes, ¿cuántas veces hemos conversado con algunos pastores que han sido estresados justamente por la comisión? Y escúcheme bien, y si es verdad, Cristo Jesús nos ha dejado una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura para hacer discípulos. Y cuando vemos el mapa y la ciudad donde Dios nos ha colocado y el país donde Dios ha colocado, decimos: ¿cuándo vamos a llegar? Pero Dios nunca nos dio una comisión para que podamos estresarnos. Él tenía un mundo que salvar. Había muchas ciudades que tenía que predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué, apreciado hermano? Él no dejó que el estrés tomara su vida. Él pudo aprender algo muy importante que nos muestra allí en la palabra de Dios. En primer lugar, cada uno tiene su propio propósito y su propio tiempo. Aquí encontramos donde dice la palabra de Dios, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dios dio un propósito especial a Cristo Jesús y le dio un tiempo especial a Cristo Jesús para cumplir su misión. Aunque había mucha necesidad y había mucha gente que necesitaba de Cristo Jesús, pero Él tenía un tiempo y un propósito determinado. Usted y yo también tenemos un tiempo y un propósito determinado.
Y muchas veces nos afanamos porque pensamos que podemos hacer tantas cosas cuando ni siquiera hemos descubierto el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Creo que una de las primeras cosas que debemos de saber, cada uno de nosotros, es saber cuál es el propósito que Dios nos ha dado en este mundo para no estresarnos. No todos podemos hacer lo mismo. Hacemos un gran ejemplo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos. Pero cada uno de ellos, hermanos, tenía un objetivo, tenía una manera de ser, un propósito particular para cada uno de ellos. Por ejemplo, Pedro y Juan. ¿Eran discípulos? Claro que fueron discípulos, pero ellos no hicieron lo mismo. En ninguna manera. Dios los utilizó a cada uno de ellos en alguna parte de la obra que Dios les había dado. ¿Ahora me puede entender? Número 2. Podemos aprender en cuanto a esto, lo que dijo el Señor Jesucristo es: las metas y los modelos de vida que queremos imitar no son los nuestros. Déjenme compartir. Cuando estaba en el seminario, uno de los personajes bíblicos que me llama mucho la atención en cuanto a su visión, a su estrategia, a su dedicación y su pasión es el apóstol Pablo. Y quizás usted se siente identificado conmigo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser el apóstol Pablo? Seamos honestos, ¿verdad? El problema es que a veces queremos hacer cosas grandes y resaltantes y lamentablemente es por puro orgullo. Muchos queremos compararnos con Pablo porque es el gran hombre, cómo predicaba la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿alguna vez de nosotros ha querido compararse con algún discípulo que quizás no ha hecho grandes cosas? Hasta el día de hoy, en mi tiempo de creyente, en mi tiempo de ministro, de persona que está sirviendo al Señor, no he escuchado a nadie decir: yo quisiera ser como Natanael. No, yo quisiera ser como José de Arimatea. No he escuchado. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque solamente estamos dispuestos a querer hacer grandes cosas para resaltar. Y esto muestra mucho orgullo. A veces nos estresamos. Y la razón que nos estresamos es porque estamos tratando de copiar modelos de personas y de vidas cuando no son las nuestras. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo sabía cuál era el propósito y su tiempo. Y cuando estaba cerca de su tiempo, Él dijo estas palabras, versículo 4: he acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, Señor, misión cumplida. No convirtió su vida en un estrés o su propósito en un estrés. Pudo enfrentar su ámbito, hermanos, con la voluntad de Dios y el llamado que tenía para hacer y cumplir lo que Dios le había dado. A veces nosotros mismos nos convertimos, hermanos, en una vida estresante, porque lamentablemente no hemos descubierto el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. El ejemplo extraordinario de cómo poder enfrentar las circunstancias, el estrés, es el Señor Jesucristo. Pero no es el único. Encontramos muchos ejemplos bíblicos. En toda la Biblia, hermanos, encontramos personajes biográficos que enfrentaron el estrés. Muchos de ellos lo pasaron bien y otros, lamentablemente, el estrés los tomó a ellos y tuvieron reacciones realmente que podemos aprender cada uno de ellos. Acompáñeme, por favor, a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron el estrés. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 18 en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 18 en nuestras Biblias. El primer ejemplo que vamos a tocar ahora en cuanto a personajes bíblicos que enfrentaron el estrés, vamos a comenzar con Moisés. Moisés va a enfrentar una fatiga ministerial. En su vida, como líder del pueblo de Israel, una de las cosas que va a poder enfrentar es la abrumador trabajo que tenía con los del pueblo de Israel. Veamos por favor a Éxodo capítulo 18 y vamos a dar lectura por favor del verso 13 al verso 18. Éxodo capítulo 18 del verso 13 al verso 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía en el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?
Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo le juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Se ha dado cuenta? En esta historia encontramos algo extraordinario en relación al estrés o la preocupación. Esta historia de Moisés nos muestra claramente que este Moisés era un hombre muy trabajador. Dice la palabra de Dios que se levantaba desde la mañana hasta la tarde, arreglando asuntos. En otras palabras, podemos ver que Moisés tenía exceso de trabajo. En otras palabras, estaba al borde del agotamiento. ¿Sabe qué significa sentarse desde la mañana hasta la tarde para oír problemas, oír cuestiones, oír situaciones entre los hermanos del pueblo de Israel? ¿Arreglar problemas entre ellos? Quizás alguna vez usted ha aconsejado a una persona o una pareja y usted se da cuenta qué terrible es poder experimentar y poder ver estos problemas que tenemos muchas veces que enfrentar. Escuchar dos personas que se están discutiendo unos a otros, o simplemente el hecho de poder contar sus cargas, sus preocupaciones, lo que ellos están sintiendo en su vida, es agotador. El poder dar un consejo a una persona, uno tiene que comenzar a pensar y comenzar a estar hablando y aconsejando. Es agotador. Para ser honestos, muchas veces he tenido este trabajo como iglesia y he tenido que escuchar y aconsejar a personas. El hecho de que a veces tocamos solamente una persona o una cita es agotador en un día. Imagínese básicamente todo el día escuchando las inquietudes, los problemas, aconsejando al pueblo cada uno de ellos. Hermano, podemos decir claramente que era un trabajo muy agotador. Yo puedo imaginar que Jetro, cuando lo miró, que salía de temprano, le decía: Moisés, ¿y dónde estás yendo? Y le decía: bueno, estoy yendo a juzgar, estoy yendo a hablar con la gente que necesita consejos. Yo necesito enseñarle la palabra de Dios. Ellos vienen a consultar conmigo para Dios y yo tengo que arreglar el asunto. Y se lo miraba que se iba, ya bañado, cambiado, se iba a trabajar. Pero cuando venía lo miraba de repente con una cara agotada, de repente los hombros hacia abajo, los ojos cansados y diciendo: ¿qué está sucediendo? Ay, estoy cansado. Mira, ¿quieres comer? No quiero comer, quiero descansar, quiero dormir, por favor, que nadie me moleste. Apaga el celular, por favor, no quiero conversar con nadie, estoy agotado. Bueno, quizás Jetro lo miró de esa manera, lo vio fatigado, como todos los días hacía el mismo trabajo y en su cara se miraba, hermanos, su agotamiento. Los problemas de los demás no solamente es escucharlo, quizás los tomaba los problemas de los demás y podía experimentar este agotamiento en su vida. No estaba bien este Moisés. Veamos por favor en el capítulo 18, verso 17. Mira lo que dice. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿Por qué razón Jetro le dijo: no está bien lo que estás haciendo? Déjame decirte una cosa. Es muy probable que cuando lo miraba Jetro a Moisés por el trabajo que estaba haciendo, estaba totalmente agotado. Su semblante había caído. Su semblante no era el mismo, quizás que resplandecía como antes. Había frustración. Allí apareció el estrés en su vida, muy notorio en su rostro. Y Jetro le dice: no estás bien tú. No está bien lo que estás haciendo. El día que tú te agotes, el día en el cual tú decaigas, todo Israel caerá contigo. ¿Se ha dado cuenta? El estrés no es una situación de hoy en día. La presión emocional, la tensión que tenemos por las circunstancias y los problemas que tenemos a nuestro alrededor, pensamos que son de los últimos tiempos. No, siempre ha existido. Y lo podemos ver registrado aquí en Moisés. Acompáñame a otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, muy conocido. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 en nuestras Biblias. Quizás en este primer ejemplo usted diga: pastor, yo no me siento identificado sobre esto, y la razón es que lamentablemente yo no estoy en el ministerio. Yo no escucho los problemas de los demás. Mi situación es totalmente diferente. Bueno, veamos por favor en Lucas capítulo 10. Probablemente en este pasaje usted podrá ser identificado. Lucas capítulo 10 por favor en nuestras Biblias, verso 38
en adelante, por favor. La palabra de Dios dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. En una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí encontramos una historia muy conocida, la historia de Marta y María. Estas dos mujeres son hermanas de Lázaro. Usted recordará que Lázaro había muerto, que era amigo de Jesús y que lamentablemente ya habían pasado algunos días y el Señor Jesucristo se aparece allí en la aldea de Betania y una de ellas le dice: Señor, llegaste muy tarde, ya está muerto mi hermano. Y él dice: no te preocupes, ¿tú crees que va a resucitar? Dice: claro que va a resucitar, Señor, en el día postrero. Y él estaba hablando de la resurrección en ese mismo instante. Y le dice: ¿sabe una cosa? Si crees en mí, crees en la resurrección. Y dice que él lo llamó y dice: abran la piedra, por favor. Le dice: no, Señor, hace 4 días que ya está enterrado. Ya hiede, ya huele mal, le comienza a decir. Y él dice: Lázaro, sal. Esta es la historia que encontramos, hermanos, en la historia de esta familia que era tan amiga. Encontramos en otra oportunidad, en este pasaje de Lucas capítulo 10, que el Señor Jesucristo pasa por la aldea de Betania. Es muy probable que pasa simplemente para visitarlos a ellos. Pero nos menciona, hermanos, que el Señor Jesucristo llegó a su casa. Es muy probable, hermanos, de que el Señor Jesucristo no hubiera mencionado o no les hubiera avisado previamente que Él iba para allá. ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, porque encontramos acá a Marta muy preocupada y muy afanada. En el ejemplo anterior de Moisés, habíamos mencionado, hermanos, sobre Moisés y la fatiga ministerial. En este pasaje que encontramos acá de Marta y María, hermanos, encontramos Marta y enfrentando los afanes del hogar. Y quizás ahí las madres, los padres pueden sentirse identificados, porque en el hogar también hay presiones, hay estrés. Y encontramos acá sobre los afanes de la vida, o los afanes de la casa, o los afanes del hogar. El Señor Jesucristo es muy probable, apreciados hermanos, que como ya dije, Él no había dado un previo aviso para eso. Es decir, no tenían las cosas para poder invitar al Señor Jesucristo en cuanto a la comida y ser buenos hospedadores. Entonces tenían que comenzar a apurarse, a hacer la comida, poder de repente limpiar, colocar la mesa, buscar los enseres, buscar de repente los alimentos, y estaba en eso. Marta enfrentó sus deberes o sus quehaceres del hogar, hermanos, con una reacción con sumo estrés. Acompáñame por favor en el capítulo 10, verso 40, y dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y podemos ver quizás este reflejo en las madres, en las hermanas que están trabajando en sus hogares. ¿Se han dado cuenta que todo el tiempo están haciendo cosas y cosas y cosas? Ya tienen planificado todo su día y que cuando no algo sale de la planificación, se molestan, se ponen nerviosas. Tenía que hacer esto y no lo hice. Usted se dará cuenta que esto sucede así. Y es lo que encontramos acá a Marta. Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. ¿Sabe una cosa? Acaba de enfrentar Marta el estrés por la presión de tener al Señor Jesucristo. Obviamente, en esta oportunidad quería darle lo mejor. Y en ninguna manera estamos diciendo que estaba mal Marta tratando de darle lo mejor al Señor Jesucristo. Puede imaginarse, si Jesucristo estaría en nuestra casa, sería el invitado, ¿qué no haríamos? ¿Qué no cocinaríamos? Imagínate que vendría así, desprevisto, simplemente tocando la puerta y diciendo: llegué, ¡ah! Señor, no te esperábamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Puedes sentir la presión y el estrés? Es lo que sentía Marta. Pero veamos cómo enfrenta Marta la presión o el estrés. Supone que el Señor Jesucristo no le importa lo que está sucediendo allí. Veamos por favor en el versículo 40, mira lo que dice la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Podemos imaginar la escena? Llega Jesucristo. ¡Hola, Marta, María! ¡Ah! Señor, no te esperábamos. Pasa adelante. Y de pronto, siéntate, ¿quieres agua? Venían con sus discípulos, no solamente era Jesús, eran sus discípulos, 12 hombres comiendo, imagínense.
toda la comida que tenían que hacer. Y de pronto la llama a Marta, María, vente para acá, le dice. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo que podemos hacer es dividirnos las cosas para poder tratar bien y hacer la comida lo más antes posible. Sí, dice María. Y de pronto Marta comienza a hacer las cosas y de pronto la ve que está sentada allí a los pies del Señor Jesucristo. Marta tratando de llamar la atención. María, ya voy. Sigue tú. Todo el tiempo. Estaba estresada. Había tantas cosas que hacer. Tantas cosas que picar, tantas cosas que ir a comprar. Yo no sé qué cosas había que hacer, pero estaba estresada, estaba tan afanada, dice, estaba preocupada con los muchos quehaceres. Jesucristo y 12 discípulos, imagínense. Ya no aguantó más María y comienza a decirle unas palabras al Señor Jesucristo. ¿No te da cuidado lo que está sucediendo, Señor Jesucristo? Aquí se menciona, en otras palabras, ¿se supone que el Señor no le importaba lo que estaba sucediendo? ¿No te da cuidado, Señor Jesucristo? ¿Cómo puede esta mujer decirle al mismo maestro y rabí, ¿no te da cuidado? Culpa a María de ser irresponsable. Veamos nuevamente, por favor, el versículo 40. Pero Marta, se preocupaba con muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Y segundo, que mi hermana me deje servir sola. Culpó a María por la irresponsabilidad. Se está dando cuenta, ¿no? Más o menos el panorama. En primer lugar, se dirige a Jesucristo y dice, no te da cuidado. En segundo lugar, mi hermana es la culpable. Yo estoy sirviendo sola. Tercero, versículo 40, capítulo 10, verso 40 de Lucas. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que me deja servirle sola? Y aquí habemos una manera de ella resolver su estrés o su presión. Dile pues que me ayude. ¿Sabe una cosa? El estrés muchas veces nos impulsa a reaccionar de esta manera como María. ¿Cómo le vamos a hablar así al Señor Jesucristo? ¿Cómo le vamos a hablar así a nuestros hijos, a nuestro esposo, al pastor o a una persona de repente que tiene autoridad? Segundo, tratamos de echar la culpa a otras personas. Es por la culpa de ella, es tu culpa. ¿Se ha dado cuenta? Y por último, queremos arreglar nosotros a nuestra manera. Dile pues que me ayude. ¡Wow! El estrés le robó la perspectiva de quien estaba visitando en ese día su casa. Mira la respuesta que da el Señor Jesucristo. Capítulo 10, por favor, verso 41. Respondiendo a estas inquietudes, a este desafío, preguntas desafiantes a Jesucristo, respondió Jesús lo siguiente, versículo 41. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Te diste cuenta? Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Subraya por favor la palabra afanada. Esta palabra afanada, hermanos, denota estar ansioso, lleno de cuitas y preocupaciones y tensiones. Y era obvio. Tenía muchas preocupaciones, claro que tenía muchas preocupaciones, y estaba afanando, se estaba afanando. Pero no solamente se estaba afanando, dice afanada y turbada. La palabra turbada sugiere la idea de ruido, tumulto, problema. ¿Se dio cuenta? ¿Qué está sucediendo? En el momento en el cual Marta estaba tan ansiosa de tantas preocupaciones, de tantas cosas que tenía que hacer, reaccionó turbada, reaccionó con ruido, reaccionó con tumulto, reaccionó haciendo un problema. Esto es lo que sucede y lo que pasa con el estrés. Y acá tenemos un ejemplo extraordinario de enfrentar el estrés con los afanes de la vida. Y esta mujer, Marta, va a reaccionar de esta manera. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Pero no solamente encontramos a Moisés enfrentando el agotamiento ministerial. No solamente encontramos a Marta enfrentando quizás los afanes y los estreses de las afanes de la vida. Lo mencionamos aquí. Veamos por favor y acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 30.
Primer libro de Samuel, por favor, en nuestras Biblias, capítulo 30 en nuestras Biblias. Vamos a hablar un tercer ejemplo acerca de hombres que enfrentaron, hermanos, el estrés en su vida. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 30. Estaremos hablando ahora acerca de David y los desafíos de la vida en relación a David. Primer libro de Samuel, por favor, capítulo 30 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Capítulo 30, por favor, del primer libro de Samuel, versículo 1 al versículo 6, por favor, en nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec, el Negueb, y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivo, preste atención, a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor, dice la palabra de Dios, hasta el mayor. Pero a nadie le había dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David, presta atención, y David se angustió mucho, porque el pueblo había hablado de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí encontramos otro ejemplo de la presión. Otro ejemplo del estrés. Primero hablamos de Moisés, después hablamos acerca de Marta, afanada y turbada con todos los quehaceres de la casa, y aquí encontramos otra situación diferente, que tiene que ver con los desafíos de la vida. Pongámonos en estos breves instantes en los zapatos de David y en esta historia. Sus hombres estaban hablando de apedrearlo por la amargura de alma que habían tenido. ¿Qué sucedió? David y su ejército habían salido y sus hombres a batallar. Y habían dejado, hermanos, en este lugar a sus familias, a sus hijos y todas sus posesiones. Cuando ellos salen a la batalla y regresan, hermanos, de la batalla, se dan cuenta que la ciudad donde ellos estaban estaba totalmente quemada y no había absolutamente nadie. Se habían llevado a todos, hermanos, por cautiverio. Dice la palabra de Dios que comenzaron a llorar. Y hermanos, y llegaron hasta un punto que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya no podían más llorar. ¿Puede imaginarse? Póngase en el caso, póngase en los zapatos de la historia de David. Llega y no hay nadie. Se los robaron todas las cosas que tenían. Su familia se los llevaron. Pero no solamente era la presión que él tenía, la pérdida de sus familiares, la pérdida de sus esposas, de sus hijos, la pérdida de sus cosas que habían tenido, sino que va más allá todavía. Va a que los hombres, sus amigos, sus íntimos, estaban hablando de apedrear a David, porque le estaban echando la culpa de ellos. Una cosa es que pasemos cosas, que hablen de nosotros, que de repente sean personas que de repente no conocemos. Pero otra cosa es que las personas más queridas, las personas que están junto a nosotros, hablen de nosotros. ¿Sabe la magnitud de lo que puede hacer eso en nuestras vidas? Es lo que sintió David. Somos conscientes de las reacciones de los hombres. Y sabe una cosa, en el transcurso del ministerio he aprendido, hermanos, que cuando todo sale bien, la gente está contenta, la gente está animada. Pero cuando hay algo que sale mal, inmediatamente quieren responsabilizar a alguien. Y es lo que sucedió aquí. ¿Era culpa de David? En ninguna manera. Pero estaban echando la culpa a David. En tiempos de sufrimiento, hermanos, una reacción natural y humana es un resentimiento en contra de la figura de autoridad, en primer lugar. Las personas que están pasando por sufrimientos, hermanos, la segunda reacción natural y humana es aislarse de los amigos. Y tercero, en momentos de sufrimiento, hermanos, comenzamos a ser indiferentes a las cosas que nos han pasado. Somos indiferentes a tomar lecciones que el sufrimiento nos está enseñando. Y eso es lo que David está enfrentando. Pero no solamente las reacciones de los hombres que le dan mucho estrés,
sino también la profundidad del desánimo y el desaliento personal que David estaba en esos mismos instantes. Había perdido, como cualquier hombre que estaba en esa ciudad, había perdido su familia. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando estamos derrotados y desalentados, comenzamos a tener un gran peso dentro de nosotros. Las imágenes vienen, las palabras se comienzan a repetir y a repetir y a repetir, y comenzamos a tener una gran presión dentro de nosotros. Es allí donde necesitamos amigos para poder compartir, hermanos, lo que estamos sintiendo. La presión del estrés era demasiado para soportarla en relación a David. Ahora, me gustaría hablar acerca de cómo enfrentar el estrés. Ya hemos visto que ha habido personajes bíblicos, que tuvieron que enfrentar el estrés. Muchos de ellos el estrés los controló, los tomó. Pero ahora llegamos a esta pregunta precisa. ¿Y cómo podemos enfrentar el estrés en nuestras vidas? Abra su Biblia, por favor, a Proverbios, al primer pasaje que comenzamos nuestra enseñanza. Proverbios capítulo 3 en nuestra Biblia, por favor. Estamos hablando acerca de cómo enfrentar ahora el estrés. Tengo una pregunta antes de leer este pasaje. ¿Ahora se siente identificado de que el estrés es parte de nuestra vida? ¿De que el estrés puede causar muchos problemas de salud dentro de nosotros? Pero no solamente unos problemas de salud, sino también puede causar dentro de nosotros una gran presión, una gran tensión, hermanos, que puede llevarnos al pánico, puede llevarnos a lugares donde decimos, ¿y ahora qué hago? Muchas veces reaccionamos con malas actitudes, reaccionamos tratando de echar la culpa a otras personas, tratamos de solucionar las cosas como nosotros queremos, pero lamentablemente no podemos tomar buenas decisiones. Y la razón es que estamos desbalanceados, no estamos firmes allí. Es allí donde la palabra de Dios tiene que enseñarnos cómo enfrentar el estrés. Proverbios capítulo 3, por favor, verso 5 y verso 6, por favor. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Aquí en este versículo nos muestra sobre una de las maneras en las cuales usted y yo podemos enfrentar el estrés. Y una de ellas es tener una plena confianza en Dios. Usted dirá, ya sé acerca de eso, es que debo de confiar en el Señor. Sé que usted y yo sabemos que debemos de confiar en el Señor, pero lamentablemente no hemos entendido lo que significa confiar en el Señor. Y estos pasajes nos van a mostrar acerca de reconocer las partes que nosotros debemos hacer y la parte que Dios va a hacer en nuestras vidas. En estos dos pasajes nos muestra claramente acerca de lo que usted y yo debemos hacer cuando confiamos en Dios. Veamos en primer lugar cuál debe ser nuestra parte. Pon tu lapicero ahí listo para poder marcar. Veamos por favor versículo 7, dice, fíate. Lo que significa es confiar en Jehová. Fíate de Jehová o confía en el Señor. Entonces, en primer lugar, nuestra parte es confiar en el Señor. Segunda parte, mira lo que dice la palabra de Dios. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una de las primeras cosas que debemos hacer en nuestra parte es tener una total confianza en Dios. Número 2, no apoyarnos en nuestro entendimiento, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como lo que hizo Marta. Ella pensó cómo solucionar los problemas y él dice, no lo voy a hacer a mi manera, no te apoyes en tu propia prudencia. La segunda parte que tenemos que hacer nosotros. Y número 3, mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Aquí encontramos la tercera parte nuestra de reconocer a Dios en cada instante, en cada momento. La manera en la cual usted y yo podemos enfrentar el estrés, sea por sueños no cumplidos, sea por circunstancias agobiantes, desastrosas, sea quizás por presiones de la vida o agotamiento, etcétera. Yo no sé qué estrés puede tener usted. Hay 3 cosas que usted necesita hacer y vamos a verla. Parte que Dios va a hacer, pero usted y yo necesitamos confiar en Dios, primeramente. Número 2, no apoyarnos en nuestro entendimiento. Tercero, reconocerlo en cada momento. Y veamos por favor la parte de Dios. Dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él, hablando de Dios,
¿Te has dado cuenta? Esta es nuestra parte. Confía, no te apoyes, reconócelo. Y Él, hablando de Dios, dice lo siguiente: y Él enderezará tus caminos. Vayamos a definir algunas palabras para poder tener mejor idea. Habíamos dicho que hay 3 palabras, 3 maneras o 3 partes que corresponden a nosotros. La primera, confiar en el Señor. ¿Qué significa el término confiar? El término da la idea de derribarse uno mismo y echar sobre todas las esperanzas de nuestro presente, de nuestro futuro, sobre otro. Colocar nuestro abrigo, nuestra seguridad en otro. Es lo que significa confiar. Es decir, Señor, yo no voy ahora a depender de mí, de lo que yo puedo sentir, de lo que yo puedo pensar. Ahora voy a depender de ti. Es lo que sucede con los hijos pequeños. Ellos no están dependiendo de sí mismos, están dependiendo de sus padres y necesitan a sus padres. Es lo mismo que usted y yo, necesitamos a Dios. Número, no solamente a confiar, dice, no te apoyes. Esta palabra apoyarse significa sostenerse a sí mismo, conforme a uno se apoya por su ayuda. Es decir, no te apoyes en tus pensamientos, no te recuestes sobre tu experiencia, apóyate, sujétate a Dios. Es lo que está diciendo. Número 3, ¿qué significa la palabra reconocer? Es colocarlo en la mente, recordarlo, la presencia y el control de Dios. Es decir, Señor, tú estás presente en esta situación, sabes lo que está sucediendo ahora mismo, te lo voy a reconocer. Y por último, la parte de Dios cuando Él dice que Él enderezará, versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando habla la palabra enderezar, está hablando de un pensamiento de suavizar algo, de enderezarlo algo, corregir algo. Y esto incluye aún la idea de remover obstáculos que se encuentran en nuestro camino. ¡Qué hermoso versículo! ¡Qué hermosa enseñanza! En el momento en el cual estemos presionados, estemos experimentando el estrés de la vida, que nos agobia y que no podemos seguir adelante y tenemos pánico en nuestras vidas, llega en ese momento donde debemos de colocarnos todas nuestras esperanzas, presente, futuro, abrigarnos a la seguridad de Dios. Es allí donde no debemos de depender de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, ni siquiera de lo que nosotros podemos hacer o cómo solucionar las cosas, sino colocar la presencia de Dios en ese mismo instante. ¿Y sabe lo que va a hacer la parte de Dios? Dice que Él va a suavizar las circunstancias, va a suavizar nuestro camino. No solamente va a suavizar, cuando tiene que enderezarlo, lo va a enderezar. Cuando tiene que corregir nuestras veredas, lo va a corregir. Aún los obstáculos que tengamos, Él los va a sacar para que usted y yo podamos seguir adelante. ¿Cómo enfrentar el estrés? En primer lugar, con confianza, confiando en Dios. Número 2, volvamos por favor a Éxodo capítulo 18 y volvamos al ejemplo que tenemos, hermanos, allí con Moisés. Moisés enfrentando el agotamiento ministerial o el agotamiento de nuestras responsabilidades. Éxodo capítulo 18, por favor. Usted sabe muy bien, recuerda la historia, un poquito. Jetro, su suegro, está mirando a Moisés. Desde la mañana hasta la tarde. En la mañana se va con los ojos de repente cansados, no ha descansado bien. Y cuando llega, su rostro, su cuerpo, literalmente está por el piso. Como decimos por acá, está jalando la cobija. Ya no puede más. Y Jetro le dice, no está bien lo que estás haciendo. Ni tú estás bien, ni está bien la manera que estás enfrentando la vida. ¿Sabe? Capítulo 18, verso 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a comenzar con el versículo 17. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú. Y dice, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Te has dado cuenta? Es demasiado el trabajo que tú puedes hacer. Vas a desfallecer tú y todo el pueblo contigo. ¿Sabe? A veces llegamos a momentos en los cuales estamos tomando responsabilidades, cargas, que son demasiado grandes por nosotros. Viví en el tiempo del ministerio, de preparación del ministerio en el seminario y en nuestra iglesia, vivimos presionados, influenciados sobre el llevar el evangelio a toda criatura.
el poder llevar el evangelio a las ciudades, a los países, al mundo entero. En cierta manera llegó personalmente a experimentar una presión. Cuando llegué a Venezuela, mi presión era esa: tengo que comenzar una iglesia, tengo que comenzar más iglesias, tengo que comenzar a entrenar hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó a tener una gran presión. Y me sentí aquí. No podía yo hacerlo solo. El ministerio también es así. Las cosas en el hogar también son así. Las cosas que vamos a experimentar también son así. Hay cosas que no podemos hacerlo solo nosotros. Es allí donde entra Jetro con un consejo extraordinario. Veamos por favor versículo 25 y versículo 26 de Éxodo capítulo 18. Jetro le dice: escogió pues Moisés varones de virtud dentro de todo Israel, y los puso por jefes sobre los pueblos, sobre miles, sobre cientos, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Este fue el consejo que le dio Jetro. Por favor, Moisés, no puedes hacerlo todo tú solo. Necesitas buscar hombres de virtud, hombres que tengan un espíritu de Dios, que te ayuden a llevar la carga. La segunda manera en la cual podemos enfrentar el estrés, la preocupación, la tensión, es delegar responsabilidades a otras personas. Apreciada hermana, yo sé que usted tiene que hacer muchas cosas en casa y las quiere hacer todas. Pero ¿por qué no comienza a delegar responsabilidades a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, para que usted no esté cargada con todo? Es lo que hacemos muchas veces en el ministerio. En la iglesia, ¿se ha dado cuenta? Delegamos responsabilidades a las personas porque la carga es mucho. Delegan en las responsabilidades del trabajo, se delega a personas. La palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aún la palabra de Dios nos menciona que hay cargas que a veces son tan fuertes que debemos de ayudar a otras personas a cargar estas cargas para que esa persona se pueda sentir aliviada y pueda cumplir el propósito que Dios tiene en su debido momento. Busque personas calificadas que le puedan ayudar a desempeñar las responsabilidades que usted y yo tenemos. Permite que entren personas en su soledad o preocupación o en su presión, hermanos, que puedan entrar allí como un apoyo en su vida. Muchas personas, cuando están preocupadas, cuando están estresadas, no permiten que nadie les ayude. No permite que nadie entre con un buen consejo. Y nosotros comenzamos, lamentablemente, a cerrarnos y el gran estrés va a llegar un momento de poder explotar. Proverbios capítulo 3, ¿recuerdas? Fíate en Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Es muy probable que esa persona que se acercó para colocarse a disposición, te puedo ayudar en algo, fue enviada por Dios. Y usted y yo quizás no podemos aceptarlo, porque estamos colocando nuestras vidas, apoyándonos en nuestra propia prudencia. ¿Se ha dado cuenta? Muchas veces no podemos enfrentar el estrés. Y la razón es porque no dejamos que nos ayuden. Tercero, acompáñame por favor a primer libro de Samuel en nuestras Biblias. Primer libro de Samuel en nuestras Biblias, capítulo 30. Vayamos por favor al ejemplo de la vida de David. ¿Recuerda David? Salió con su ejército, llega, y en la ciudad donde está su familia, todas las cosas que ellos tenían, ya no hay nadie. La ciudad quemada. Están llorando, ya han llegado al punto de llorar, ya no tener más fuerzas para seguir llorando. Solamente están clamando, ¡ah! 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 Ya no pueden seguir más. Están hablando entre ellos, mirando a David diciendo, tú eres el culpable. David no solamente tiene la presión de haber perdido su familia, de haber perdido absolutamente todo, sino aparte de eso tiene una presión de que sus amigos, las personas que están andando con él, ahora quieren matarlo. Hay un amotinamiento allí, quieren irse en contra de él. David estaba enfrentando una preocupación terrible, una tensión, una presión en su vida, que lo que podía llevarlo es al pánico, sintiéndose acorralado, incapacitado de todo. Pero ¿qué es lo que hace David? Veamos por favor, primer libro de Samuel, por favor, en nuestras Biblias,
capítulo 30, verso 6. Dice, y David se angustió mucho. La presión era tremenda, el estrés era terrible, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Aparte de la presión que él tenía personalmente por su familia, ahora el pueblo quiere matarlo, quiere apedrearlo. Dice la palabra de Dios, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¡Wow! Cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David, presta atención, se fortaleció en su Dios. Tercera manera que podemos enfrentar, hermanos, el estrés en nuestras vidas es fortaleciéndonos por medio de la oración. David estaba desesperado, quizás estaba llegando al punto del pánico, al punto de estar incapacitado. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe una cosa? David no se apoyó en su propia prudencia, sino lo que reconoció a Dios en esta situación. Y dice la palabra de Dios que se fortaleció en Jehová su Dios. Él cambió la presión, el estrés de sus propios hombros y la colocó en Dios. En ese momento, él experimentó la paz de Dios, su dirección. La paz de Dios, apreciado hermano, es la habilidad de permanecer fiel a pesar de las circunstancias desagradables. Permanecer fiel a pesar de los sueños no realizados. Permanecer fiel allí a pesar de la incertidumbre del futuro. Experimentó la paz de Dios. ¿Qué hizo? Capítulo 30, verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré estos mediadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Fue a consultar a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? No se apoyó en su propia prudencia. Confió en Dios. Reconoció a Dios en sus caminos. Y él comenzó a enderezar, a suavizar, a sacar los obstáculos de su vida. Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada debes estar presionado, afanado, si no sean conocidas vuestras peticiones de Dios. Y la paz de Dios vendrá en tu mente. Pero no solamente la paz de Dios, sino que encontramos acá que se fortaleció en el Señor y consultó a Dios, y Dios lo dirigió. Mateo capítulo 11, verso 28 al verso 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás preocupado? ¿Estás afanoso? ¿Estás cargado? Venid a mí, yo te doy un descanso. Y recuerda, el domingo pasado habla de dos tipos de descanso. Un descanso de estar en paz con Dios y de tener la paz de Dios. Y cuando tenemos la paz de Dios, nos tranquilizaremos, estaremos sosegados, estaremos en paz, que significa la habilidad de permanecer fiel a pesar de las circunstancias desagradables, a pesar de los sueños no realizados, a pesar de la incertidumbre del futuro. Estaremos en paz, pero no solamente en paz, sino que tomemos el yugo, la dirección de Dios, y Él nos direccionará. Y recuerda una cosa, es un yugo especialmente tallado para cada uno de nosotros. No es un yugo que nos malogra, nos lastima. Es un yugo que está hecho en perfecta medida para usted y para mí, sin ser ligera su carga. Él nos quiere direccionar. Señor, ¿qué hago? Dijo David. ¿Iré? Ve, hijo mío. Yo te voy a enderezar el camino. Te voy a suavizar el camino. Lo voy a enderezar, lo voy a corregir. Y si hay obstáculos, yo mismo los sacaré para que tu vida siga adelante. ¿Aprendió? Usted y yo vamos a enfrentar el estrés, la presión. Usted y yo vamos a poder enfrentar
cada circunstancia tan difícil en nuestras vidas. Seamos honestos, apreciados oyentes. Querido hermano, estamos en momentos de estrés en estos mismos instantes. La presión está viniendo a nosotros. Nuestro estado emocional, mental, está presionándonos. Hay tensión alrededor nuestro, en nosotros mismos. Hay presión que puede llevarnos al pánico, puede llevarnos a acorralarnos, puede llevarnos a incapacitarnos para tomar decisiones y lo peor de todo, puede convertirse en un vicio en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confía en Dios. No te apoyes en tu entendimiento, reconócelo en sus caminos. Y por último, recuerda, Dios, ¿qué es lo que hará? Despejará el camino, si es necesario. Suavizará el camino. Corregirá algunas cosas que tiene que corregir. ¡Qué hermosa promesa! Usted ahora tiene las herramientas para enfrentar el estrés de cada día, cada mañana, cada semana y en la vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Espero que mis hermanos, al oír este mensaje, no puedan escuchar simplemente las palabras de una persona, que podamos escuchar tus palabras, tus enseñanzas, y podamos confiar en ti, Señor. Reconocerte en cada momento que estás allí, y siempre has estado. El gran problema es que nosotros no te hemos reconocido. Hemos tratado de solucionar nuestras presiones. Hemos tratado de solucionar, Señor, lo que está sucediendo dentro de nosotros. Y muchas veces hemos reaccionado tan mal como reaccionó con Marta. Quieres que tengamos vidas con propósito. Nos has dado un tiempo definido para cumplir los propósitos. Señor, que no nos comparemos con otras personas. Que no igualemos las vidas de otras personas con las nuestras. Tú tienes para cada uno de nosotros un propósito y un tiempo. Ayúdanos a poder terminarlo y decir las mismas palabras que el Señor Jesucristo. He acabado. Señor, he completado lo que me has enviado a poder hacer. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te digo estas cosas. Amén y amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros, tomar este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Espero que haya sido de gran bendición para su vida. Y recuerde una cosa, estamos los días martes a las 7 de la noche teniendo nuestro servicio de oración en la página de Facebook de la iglesia para poder estar compartiendo allí peticiones de oraciones, acciones de gracias y sobre todas las cosas la enseñanza de la palabra de Dios. Y los días jueves a las 7 de la noche, también de la misma manera, por Facebook en vivo estamos a las 7 de la noche compartiendo el estudio bíblico. Estamos compartiendo, estamos enseñando la epístola a los tesalonicenses y será una gran bendición. Y los días domingos, como hoy, en YouTube estamos realizando el mensaje de la palabra de Dios y espero que sea de gran bendición a sus vidas como lo ha hecho para mi vida. El Señor los bendiga, estamos orando unos por otros y sabemos que pronto nos volveremos a ver y congregarnos en la iglesia. Así es que siga fiel a Dios, sirva a Dios y nunca se olvide de la palabra de Dios, que Dios tiene grandes cosas. Clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor me los bendiga, muchísimas gracias, estamos despedidos.